La última noche. Corncamon Teach. Mis piernas se movían rápido, haciendo que la suela de mis botas golpeara con un sonido hueco en el piso de madera. Ese y el sonido de mi respiración acelerada eran los únicos ruidos que escuchaba mientras caminaba casi corriendo hacia la sala donde Ti y Samanun estaban reunidas con el señor Francis para presentar la nueva alianza de los negros y los rojos. Nueva alianza, si es que iba a suceder. Me detengo frente a la puerta cerrada y justo cuando levanto el puño para tocar, ésta se abre mientras yo todavía tenía el puño en el aire. Corncamon Teach. Buenas tardes, hija. El señor Francis me regala una sonrisa simpática, haciendo que sus mejillas regordetas y brillosas se inflaran aún más. Buenas tardes. Me trabo con las palabras por haber sido tomada por sorpresa. ¿La reunión ya terminó? Oh, sí, responde satisfecho. No imagina lo orgulloso que estoy de ver que las cosas en Nassau finalmente parecen encaminarse hacia una paz duradera. Sonrío sin mostrar los dientes, fingiendo la misma tranquilidad que él aparentaba. Sin embargo, dentro de mi cabeza transitaban 1 trillón de pensamientos por minuto, sin darme paz desde el encuentro con Estela, 1 hora atrás. Que tengas buenas tardes. Ahora debo irme, nos vemos en la reunión con el consejo. Me da 2 palmaditas en el hombro con una sonrisita amable, mientras cruza mi camino, retirando su cuerpo ancho del frente de la puerta y dándome visión de Ti y Samanun, conversando animadamente y recogiendo algunos papeles de encima de la mesa. No habían notado mi presencia. En cuanto mis ojos caen sobre la capitana de los rojos, la sonrisa sin gracia que sostenía en mi cara por educación hacia el señor Francis se deshace de inmediato. Veo que llegué demasiado tarde. Digo la frase con la garganta apretada por todo lo que tenía para decir. Las 2 detienen lo que estaban haciendo y me miran, sorprendidas por mi presencia repentina. Estaban relajadas, pero en cuanto evalúan mi postura, un pliegue se forma en la frente de cada una. Las palabras rogaban por salir, pero yo me había prometido a mí misma que, esta vez, tenía que ser un poco menos impulsiva. Era un asunto absurdamente personal para mí. La rabia corría por cada microvaso sanguíneo de mi cuerpo, al mismo tiempo que intentaba reorganizar mis pensamientos y calmar mi respiración. ¿Tarde para qué?, pregunta Samanun de manera casual, aunque en ese momento yo apenas podía mirarla. «Capitana, ¿pasó algo?», pregunta Ti con evidente preocupación. Pasó. Enfrento a Samanun con odio. Este acuerdo está suspendido por ahora. ¿Qué? Espera, ¿por qué?, pregunta Ti, pero mi mirada no se apartaba de Samanun, que me miraba de vuelta sin entender. Casi podía ver los engranajes trabajando en su cabeza, mientras observaba cada microexpresión de mi cara. Estaba seria y en determinado momento vi la irritación cruzar su rostro a partir del instante en que llegó a alguna conclusión. ¿Qué te metió Estela en la cabeza?, pregunta de forma dura, con rabia en su voz, distinta a la de 2 minutos atrás. Ella no me metió nada en la cabeza, pero hizo acusaciones muy serias. Agradece que estoy siendo prudente por una vez en mi vida. Déjame adivinar lo que dijo Corncamon. Te dijo que te traicioné y que hice planes con el inglés para matarte. Sonríe de manera irónica, pero detrás de esa sonrisa yo podía ver que estaba muy molesta. Ti alternaba su atención entre Samanun y yo. Más parecía estar viendo un partido de tenis, pero la conocía demasiado bien para saber que no solo estaba mirando la conversación, sino pensando y analizando toda la situación. No exactamente. Déjame preguntarte algo, Samanun. ¿Sabes cómo entra el inglés a la isla? Me miraba con irritación, pero en cuanto expongo mi pregunta, su expresión toma rasgos de sorpresa, dejando claro que sí sabía a dónde yo iba a llegar. Fue lo que imaginé. Digo por fin, y la mirada de la mujer frente a mí cae hacia el movimiento que hacía al apoyar mi mano dominante sobre la empuñadura de mi espada. Sus ojos vuelven a los míos, con tristeza estampada en los castaños rojizos. ¿Estás hablando del hecho de que Kirk y Jim están alineados con Charles Walker para facilitar su entrada a la isla?, pregunta con tristeza y ya no con rabia. Mi mano insistía en quedarse sobre la empuñadura de mi espada. Exactamente ese hecho. Confirmo,
y escucho la respiración profunda de mi inmediata al lado de Samanún, lo que llama mi atención. Odio cuando los informantes venden información, dice Ti, encogiéndose de hombros. ¿Crees que Stella supo esto por una filtración de información? Samanún miraba a Ti en ese momento. Claro, ¿de qué otra forma podría ser? Y no exactamente una filtración, sino una venta. Trabajan para nosotras, Samanún, pero no te confundas porque si les pagan bien, sueltan la información. Sobre todo sabiendo que es un asunto tan serio y tan codiciado. Solo así se explica que ella lleve tiempo buscando esto y, cuando nuestras fuentes lo descubren, ella mágicamente también lo descubre. Habla Samanún, y Ti asiente con la cabeza. Ahora quien alternaba la atención de un lado al otro como en un partido de tenis era yo. ¿De qué están hablando?, preguntó con algo de irritación. La información que recibiste de Stella hoy empieza a Ti. ¿Tú sabes de esto? Ahora sí estaba sorprendida. Me mira con una sonrisa sin mostrar los dientes. Sí, capitana, lo sé. Trago saliva ante la posibilidad de haber sido también traicionada por la persona en quien más confiaba en el mundo. Y ahora, Corncamon, ¿finalmente vas a escucharnos o vas a seguir amenazando con sacar tu espada? Me pregunta Samanún con dolor escurriendo por cada palabra que salía de su boca. De forma automática, mi mano se aparta de la empuñadura de la espada. Bien, soy toda oídos. Levanto el mentón, dejando claro que todavía no había bajado la guardia del todo. Esa historia seguía muy mal contada y tendrían que explicarla con mucha calma, porque no cualquier historia me iba a tragar. La primera reunión fue solo para alinear la información que teníamos sobre todo esto, Mon. Ti empieza a explicar, cargando sus palabras con la calma que la caracterizaba. Necesitaba levantar más datos sobre todo el asunto, así que puse informantes y pagué un precio muy alto por la información de que Kirk estaba involucrado. En cuanto lo descubrí, necesitaba confrontar a Samanún, porque según mis fuentes, ella no estaba involucrada. Dicho y hecho, ella no sabía nada de eso. Paralelo a lo de Ti, yo también puse a un informante de confianza a investigar las entradas del inglés en Nassau, y no solo descubrí lo mismo que Ti, sino que él fue más lejos y descubrió que Jim también está involucrada. Habla Samanún con la misma calma que Ti. Eso no explica el motivo de haber guardado esa información. La información no fue guardada, Corncamon, solo estábamos siendo precavidas. Es obvio que íbamos a contártelo, así como tampoco le he contado todavía a Ingfa. ¿O crees que todo el mundo sabe menos tú?, pregunta Samanún con irritación. La información que le ocultas a tu hermana es asunto tuyo, Samanún. El punto aquí es que yo tuve que enterarme por una tercera persona de cosas que mi propia inmediata sabía y no me contó. Samanún pone los ojos en blanco y Ti le pone la mano en el hombro, intentando calmarla. En otra situación me hubiera parecido tierna la amistad que crecía entre ellas, pero en ese momento eso solo me hacía sentir peor. Capitana, dice Ti, acercándose a mí. Soy su inmediata y la considero mi hermana. Fui el brazo derecho de su padre. Él me entrenó para ser la pirata que soy hoy, antes de tener que traicionarla algún día. Prefiero morir antes que hacerlo. Y si tuviera la mínima duda de que Samanún estuviera haciendo eso, con certeza se lo reportaría. Dice cada palabra pausadamente, de la manera más seria que yo la había visto hablar. Miro a Samanún a su lado, viendo nuevamente la tristeza en sus ojos. Espero que entiendas de una vez por todas que Stella no está de tu lado. Además de falsa, es incompetente, dado que lleva años detrás de una información que nosotras averiguamos en pocos días, agrega la capitana de los Rojos. ¿Y por qué crees que me contó eso, Samanún? Ella levanta las dos cejas con una expresión incrédula ante mi pregunta. ¿En serio me estás preguntando eso? Sí. ¿Cuál es tu teoría para explicar que ella me lo haya dicho a mí y no a ustedes? Ella sonríe de manera irónica, mira a Ti, que intentaba mantener una expresión neutral pero falla, dejando escapar una risa. Quiere acostarse contigo y encontró esta salida para sacarme del juego. Dice de manera simple. Miro a Ti, que encoge los dos hombros. Usted preguntó, capitana. Se cree muy lista, pero vamos a ver quién ríe al último. Habla Samanún con rabia, recogiendo sus cosas para salir, pero me pongo en su camino, bloqueando la salida.
¿A dónde vas? A defender mi honor, Corncamón. No vas a ningún lado, Samanún. ¿Olvidaste que todavía estás pagando la condena que recibiste? ¿Quieres buscarte un problema con la comandante de Nassau? El padre de ella... Sé quién es su padre. Me importa muy poco. No voy a dejar que ande diciendo lo que quiera de mí creyendo que no hay ninguna consecuencia. Pudo haber creado un problema mucho más grande entre nosotras, entre nuestras tripulaciones. Finalmente estamos construyendo una alianza sincera entre los negros y los rojos, y ella pudo haber arruinado eso solo para recuperarte. ¿Ya pensaste en eso? Intenta esquivarme, pero me mantengo en su camino y la miro a los ojos. No vas a defender ningún maldito honor, Samanún. Sé quién es Estela. Ella puede jugar mucho más sucio que eso. ¿Qué quieres? Pudrirte en esa maldita prisión por el resto de tu vida. Viví para ver a Mon poniendo cabeza, Sam. Comenta Ti. No le tengo miedo, Corncamón. ¿Puedes salirte de mi camino, por favor? No, no puedo. Intenta esquivarme de nuevo con un paso rápido hacia el lado, pero yo soy igual de rápida. Me pongo de nuevo en su camino y sus fosas nasales se inflan. No estoy jugando aquí, dice entre dientes. Sé muy bien que estás enojada, pero no voy a dejarte hacer ninguna estupidez. Ella se pasa la mano por el cabello y me mira con fuego en sus ojos castaños. Su mano se apoya en su espada y mis ojos caen directamente sobre ese movimiento. En respuesta, la mía vuela hacia la empuñadura en mi cintura. No iba a retroceder. Chicas, tranquilas. Ti intenta suavizar el ambiente pesado que se había formado entre nosotras. No me hagas hacer esto, habla ella, su mandíbula tan apretada que apenas pronunció las palabras. No te estoy forzando a nada, pero solo hay una manera de que pases por mí. Bajo los ojos hacia su espada, dejando claro lo que quería decir. Ella desenvaina la espada, yo desenfundo la mía. Paren con esto, por el amor de Dios. Ti intenta intervenir. Quítate del camino. No me quito. En cuanto termino de hablar, ella hace un movimiento con la hoja de su espada atacándome por el lado derecho, el cual bloqueo rápidamente. El metal de su espada roza con el mío, produciendo un sonido fino en el ambiente y soltando chispas por el roce. Me ataca por arriba y bloqueo con un movimiento horizontal de mi hoja. De nuevo por la derecha, bloqueado. Intenta por el centro, bloqueado. Paso mi hoja desviando la punta de su espada de mi abdomen. El tintineo de las espadas era lento, sus movimientos pausados dejaban claro que no estaba luchando como debería. Entonces, entendí rápido que su intención era solo hacerme desviar del camino y liberar la puerta de salida, pero en cuanto noté eso, vuelvo a moverme hacia la puerta, plantando mi base en el suelo y apenas esquivando sus embestidas. Samanún era una mujer increíblemente inteligente, irresistiblemente atractiva, pero en cuanto a duelo de espadas, yo era mejor que ella, y ella lo sabía. «Nos van a arrestar, no podemos pelear aquí adentro», gritaba Ti, intentando hacernos parar. El grito de Ti distrae mi atención por un segundo y ella logra alcanzarme sin que yo bloqueara su movimiento. El acero noble y bien pulido de su espada viene en dirección a mi cuello, pero su movimiento se detiene en cuanto siento el filo frío e inofensivo de su espada tocando mi piel. Me mira triunfante, pero yo no me muevo. Solo guardo la espada de vuelta en mi cinto, sin dejar de mirarla profundamente a los ojos. «Quítate», dice con rabia. Yo sonrío. «Ya se volvió loca del todo», dice Ti a mi lado. «Sal de la puerta, Mon, ella tiene la ventaja», pide, con miedo de que me lastimara. Pero al contrario de lo que Sam esperaba, jalo el cuello de su camisa acercándola más a mí. El movimiento hace que su espada me roce levemente y, de tan afilada que está, hace un pequeño corte. Siento una gota de sangre escurrir por mi cuello, pero la ignoro de inmediato. «No sirve de nada pedir, Samanún. Si me quieres fuera de tu camino, vas a tener que sacarme tú», digo con diversión en la voz. Ella, por su parte, tomaba esa situación de manera muy seria. Su respiración estaba alterada por la rabia que sentía hacia Estela y hacia mí, por no dejarla pasar. Me mira fijo por algunos segundos más, todavía con la espada en mi cuello, mientras yo sostenía el cuello de su camisa. Levanto una ceja esperando que haga su elección entre lastimarme o abandonar esa idea idiota. «¡Maldición, Corncamón!»,
grita, empujándome y guardando la espada. Ti suelta el aire que retenía por la tensión de la situación. Ya tuve suficiente por hoy. Ustedes me agotan. No tengo tiempo para este circo que les gusta armar. Las espero afuera, capitana. Dice Ti indignada y sale del lugar, cerrando la puerta de un golpe. Observo a Ti irse, mientras suelto una risa baja por la indignación que había demostrado. En cuanto sale, vuelvo a mirar a Samanún, que estaba seria, incluso malhumorada. No voy a dejarte tirar tu vida a la basura, Samanún. Estela no es nada y tú... ¿Yo qué?, pregunta con rabia. Tú importas. Sus rasgos se suavizan un poco y se pasa las manos por el cabello con nerviosismo. ¿Cómo pudiste creer que te había traicionado? Después de todo lo que hice por ti en el barco. Casi muero peleando con varios marineros ingleses para impedir que se acercaran a ti. No sé, ¿está bien? Estela me soltó esa información sin que yo lo esperara y me quedé con miedo. Ella empieza a dar pasos lentos en mi dirección, sin dejar de mirarme en ningún momento. Cuando finalmente llega cerca de mí, su mano derecha acaricia mi cuello, limpiando la sangre que había ahí. Luego su mano camina suavemente hasta mi nuca. Nuestra alianza es real, Mon. No voy a apuñalarte por la espalda. Estamos juntas en esto, tú y yo, los negros y los rojos. Intento aguantar, pero una sonrisa nace en mis labios y ella no tarda mucho en jalarme hacia un beso. Sus labios rozaron los míos de manera suave. El beso era sereno e incluso inocente, de una manera en que nunca nos habíamos besado antes. Nuestro estilo siempre fue carnal, fuerte, rápido, urgente. Pero en ese momento el beso era tranquilo, calmado y lleno de sentimiento. Sentía su cariño fluyendo en la cercanía entre ambas. Ni siquiera hizo falta nada más para dejarme completamente rendida entre sus brazos. Cuando finalmente se apartó de mí, apoyó su frente en la mía, su mano todavía en mi nuca y sus ojos todavía cerrados. No sé qué me hiciste, pero estoy completamente entregada a ti, Corncamon. Ni aunque quisiera sería capaz de hacerte algo malo, así que por favor, no tengas miedo. Despega su frente de la mía y abre los ojos, mirando directo a mi alma. Mi corazón latía a una frecuencia frenética en mi pecho. La jalo de nuevo hacia un beso, pero esta vez tenía más intensidad que el anterior. Su mano se apoyó enseguida en mi espalda baja, acercándome un poco más, mientras el momento entre ambas se volvía imposible de ignorar. Mis manos empezaron a abrir su camisa, pero ella se apartó apenas lo suficiente para detenerme, sujetándome las manos. La miré sin entender. No, dice categórica, y yo frunzo el ceño. ¿No quieres? Siempre quiero. Ese es el problema. Sonrío sin vergüenza. ¿Problema? Esa es la solución. Vuelvo a acercarme, pero ella no lo permite. Su semblante dejaba claro que no estaba jugando. Mon, desde el principio siempre tratamos nuestra relación así. La pausa que tomó antes de decir la palabra relación solo dejaba claro que, igual que yo, ella no sabía definir lo que teníamos. ¿Cómo así?, preguntó. Siempre termina girando en torno a lo físico. No me malinterpretes, no tengo nada en contra de eso. El problema es que hoy quedó claro que no entiendes cómo me siento respecto a ti. Y quizás no estás en el mismo lugar que yo, digámoslo así. ¿No crees que yo sea...? Hago una pausa, porque ella estaba mirando al suelo en ese momento y yo quería ver sus ojos. Entonces levanto su mentón con mi dedo índice. Sam, ¿no crees que estoy enamorada de ti? No sé en qué creer. Se aleja un poco de mí para mirar hacia la ventana, pero yo la sigo, jalando su brazo despacio, haciendo que se vuelva hacia mí de nuevo. No tengo ningún motivo para mentir sobre mis sentimientos, incluso porque sería mucho más fácil manejar todo esto si no sintiera nada por ti. ¿Por qué crees? Interrumpo mi frase mientras observo su mirada. ¿Crees que te dije que me gustas para llevarte a la cama?, preguntó indignada. Su cara toma una coloración rojiza y me mira sin saber qué decir. Corncamon, no sé, está bien, sé que te declaraste y todo eso, pero... Me fui en contra de mi tripulación para defenderte, idiota. ¿Crees que necesito eso por algo pasajero? Ay, por el amor de Dios. Empiezo a alejarme, pero ella me sujeta de la camisa, impidiendo mi movimiento.
Tenía una expresión levemente divertida. «Perdón, solo... ¿Estás insegura, Samanun Ebri?» Esta vez era yo quien tenía el tono de risa en la cara. El de ella, en cambio, se deshizo en el mismo instante en que escuchó mi pregunta. ¿Insegura? Claro que no. Solo no quiero invertir en una relación unilateral. ¿Invertir? Tenía una ceja levantada y una sonrisa de lado en la cara. ¿Qué? Pregunta de manera atropellada. Dijiste que querías invertir en mí, en nosotras. Yo no dije... Corncamon, me estás confundiendo. Era adorable. Camino hasta la mesa, quedándome medio sentada y medio apoyada sobre la superficie de madera, mientras observo a la capitana de los rojos achicarse de vergüenza ante mis ojos. ¿Confundiéndote? Es solo una pregunta. Ya no podía aguantar la risa en la cara, pero ella estaba toda desorganizada. Intenta alejarse, pero la jalo hacia mí. Su cuerpo se apoya en el mío sin objeción. Solo quiero entender qué es esto, señala entre ella y yo. Esto es una mujer que se lanza a tus brazos desde el día 1, mientras tú apenas hablas de tus sentimientos y, peor, te alejas de mí a la primera oportunidad. ¿Estás hablando del hecho de que no podemos ser vistas juntas? El punto, Samanun Ebri, es que tengo que suplicarte. ¿Suplicar? Entrelaza los dedos en mi cabello, su otra mano en mi cintura y nuestros cuerpos pegados. Entonces, señora que suplica, ¿qué me dices del hecho de que le conté a tu mamá sobre mis sentimientos, sobre estar enamorada de ti? ¿Escuché bien? ¿A mi mamá? Pregunto nerviosa y ella sonríe como si acabara de decir la cosa más normal del mundo. ¿Cuándo? En el hospital. Ella me preguntó si le haría algo para perjudicarte y yo le dije que nunca haría algo así, porque estoy enamorada de ti. Casi me atraganto con mi propia saliva y ella se ríe de mi reacción. ¿Ves que sé verbalizar muy bien lo que siento? Parecía satisfecha con lo que había hecho con mi mamá. Debes haber casi desmayado para decirle eso a mi mamá. Claro que no, responde de manera segura, pero yo la miro dudando de esa frase. ¿No? Bueno, no fue exactamente tranquilo, pero quería que ella entendiera la realidad. Nunca me habló de esa conversación. Es un secreto entre nosotras. ¿Nosotras? ¿Ya tienes tanta confianza con mi mamá? Ella sonríe. ¿Sabes qué más? Ella me dijo que soy bienvenida en su casa. ¿Qué? Eso es mentira, Samanun. ¿Qué va? Es verdad, pregúntale a Ti. ¿Capitana? Ti me llamaba desde el otro lado de la puerta. «Puedes entrar, Ti», respondo. «No, solo estoy preocupada. Necesitamos irnos. Tenemos una reunión encubierta y ya nos están esperando». «Te conoce, Corncamon. No va a entrar porque sabe que puede ver lo que no quiere ver. Pero no estamos haciendo nada. Pero ella no sabe eso. Ya voy». Digo un poco más alto para que me escuche y luego miro a Sam. «Tengo que irme. Me di cuenta». Responde bromeando y yo le doy un golpecito suave en el brazo. «Nos vemos». Digo de manera casual, como si me despidiera de una amiga, y ella me mira con cara de pocos amigos. ¿Qué pasó? ¿No me vas a dar un beso? Suelto una carcajada, porque sabía exactamente lo que quería, aunque me había hecho la desentendida solo para escucharla decirlo con claridad. Me acerco para darle un beso de despedida, sintiendo que esa conversación había dejado muchas cosas más claras entre nosotras, cosas que seguían quedando entre líneas. Por ejemplo, nunca había visto a Sam pedirme una muestra de afecto de esa manera, y eso hacía que todo se sintiera distinto. Que me pidiera un beso de despedida, de alguna forma, cambiaba nuestra dinámica. Era diferente, era bueno. «¿Nos está diciendo que vamos a trabajar junto con los rojos?», pregunta uno de los marineros. No había indignación en su tono, pero yo podría definir que no estaba exactamente contento. «Ya no tiene sentido seguir peleando mientras tenemos una amenaza mayor», explica Ti. «Capitana, confiamos en usted y por supuesto que nos preocupa su vida, y sabemos que necesitamos acabar con ese maldito inglés asqueroso que intentó matarla. Pero, ¿no sería mucho más peligroso dejar que los rojos se acerquen a nosotros?», pregunta otra persona en medio del numeroso grupo de la tripulación del Concorde, que se encontraba encubierta en ese momento.
Samanun Ebri ha tenido más de una oportunidad de matarme y, yendo en contra de todo lo que crecimos escuchando, ella me protegió. Tomo las riendas de esa respuesta porque creía que ya era más que hora de que escucharan de mí que, de hecho, Samanun y yo teníamos una excelente relación. Quizás no era el momento de que descubrieran qué tan buena. Sabemos que ella te salvó ese día, pero, capitana, otro hombre se acerca y tiene mi atención. ¿Confía con los ojos cerrados en Samanun Ebri? ¿En los rojos? Sí, digo categórica. Entonces nosotros también confiamos, responde, y la mayoría del grupo asiente con la cabeza. No voy a mentir que ya escuché algunos comentarios en la isla. ¿Sobre qué, Mob? Pregunto, segura de lo que podría escuchar. Él se pone un poco incómodo, pero yo le doy espacio para que respondiera con tranquilidad. Que usted y la capitana de los rojos... ¿Y qué hay? Quería que lo dijera con todas sus palabras. A mi lado, Loren y Ti estaban claramente inquietas con el rumbo de esa conversación. Todavía tenían mucho miedo de que, al revelar ese tipo de cosa, yo perdiera el respeto de la tripulación. Pero yo ya no tenía ese miedo, ya que habíamos introducido el tema poco a poco, desde el momento del intento de homicidio el día del ataque hasta hoy. La idea del acercamiento venía siendo debatida dentro de la tripulación, de manera que sentía que ya no se veía con tan malos ojos como al principio. Que ustedes tenían un vínculo amoroso. Un murmullo se apodera de la cubierta. Unos reían porque no creían que eso fuera verdad, otros se burlaban de Mob por haber sacado ese tema. Teniendo en cuenta que no veo a los rojos como nuestros enemigos, que el acuerdo de paz rige en esta isla desde hace años sin ningún contratiempo y que ella, en realidad, solo ha actuado defendiéndome en todas las oportunidades que tuvo, no lo veo como un absurdo. ¿Usted sí? No, señora. ¿Samanun Ebri? La voz familiar de Angélica Teach resuena en cubierta de manera repentina y todos se callan al mismo tiempo, haciendo que el silencio reine y el sonido de las olas golpeando el casco del barco sea el único ruido que se escuchaba ahí. Pasa entre la gente, que la saluda de manera respetuosa. Cuando finalmente se acerca a mí, sonrío de par en par y la abrazo con cariño. Los demás no sabían que ella sabía lo de Sam y yo, por eso se extrañan de nuestra cercanía. Es muy bueno verte en el Concorde de nuevo. Digo en cuanto nos separamos del abrazo. Ella sonríe y asiente, pero veo rastros de nostalgia en sus ojos. Sí, está impecable, lo has cuidado muy bien. Claro, tengo que cuidar el barco de mi padre. Tu barco, Mon. Sonríe y me pasa la mano por el cabello, y siento mi corazón llenarse con ese apoyo que ella se empeñaba en darme. Doña Angélica, qué bueno verla aquí de nuevo, dice Mob, atrayendo su atención hacia la tripulación. Pido disculpas por interrumpir la reunión. Para nada, usted es suprema aquí adentro. Vuelve a hablar él y todos ríen asintiendo. Ella ríe también. Pero en realidad mi visita no es solo para verlos y visitar el Concorde, aunque es maravilloso verlos. Mi objetivo principal era otro. Sabía de qué se trataba la reunión y pensé que debía decirles algo al respecto. Sé que soy sospechosa de hablar porque soy la madre de la capitana, pero creo que me conocen lo suficiente para saber que no la defendería si estuviera en desacuerdo con lo que está haciendo. ¿Habla usted sobre la alianza con los rojos?, pregunta otra persona de la tripulación. Exactamente. Conocí personalmente a Samanun Ebri y vi con mis propios ojos el bien que le desea a Mon. Tengo un muy buen sexto sentido, pero además de mi propia percepción, los relatos de lo que ella hizo para defender a Mon el día del ataque al barco inglés corroboran todo eso. Está más que dispuesta a dejar atrás el pasado de nuestras familias para unirse en una alianza con los negros. Un pequeño murmullo vuelve a resonar por la cubierta del Concorde, pero en ese momento yo sabía que habíamos ganado su confianza respecto a la alianza. Gracias, mamá, susurro cerca de su oído y ella sonríe. No me agradezcas, ustedes hicieron que todo esto pasara. Ellos ya querían creerte, yo solo les di un pequeño empujón. ¿Y ahora estás lista para contarme sobre tu relación con Samanun Ebri?, pregunta, haciendo comillas en el aire. Más al fondo, Ti y Loren
se tapan la boca aguantando una risa. ¿Relación? ¿De qué estás hablando? Tartamudeé un poco, porque no esperaba ni por un segundo que fuera a abordar ese tema. Sí, el hecho de que la capitana de los rojos esté enamorada de la capitana de los negros, sinceramente es un giro que no me esperaba para nada. Habla con calma, como si estuviera hablando de cualquier cosa, pero sus ojos delataban que se estaba divirtiendo. Entonces, ¿me vas a contar sobre eso? No hay nada que contar, mamá. Claro que sí, sobre todo ahora que tu tripulación aceptó la alianza. Están juntas, pero se hacen las difíciles, dice Loren, y Ti le da un golpe en el brazo. Respeta a doña Angélica, sin vergüenza. Reclama la inmediata, y mi mamá y yo reímos, mientras Loren se frota el brazo con vergüenza. Discúlpeme, yo no quise... No sean tontas, como si yo no dijera groserías también, dice riendo, pero Ti seguía seria. Disculpe, doña Angélica, es que están juntas, o al menos quieren estarlo, pero hay un montón de cosas pasando. Samanún es un poco más juiciosa que esta de aquí y se estaba manteniendo a distancia. ¿A distancia?, pregunta mi mamá sorprendida, y Loren pone los ojos en blanco. Bueno, lo intentó, ¿no? Pero Corncamon... Ya estuvo, Loren. Interrumpo a la sinvergüenza de mi amiga antes de que le revelara detalles indebidos a mi mamá. En fin, mamá, lo que Loren quiso decir es que todavía necesitamos hablar, pero no quiero hablar de eso ahora, ¿puede ser? Está bien, realmente necesito irme ya. Todavía me siento un poco incómoda aquí en el Concorde sin tu padre. Todo me lo recuerda, dice con nostalgia, mientras sus ojos recorren la estructura de madera oscura del gran barco. Tienes razón, mamá, un paso a la vez. Te acompaño a casa. Digo y miro a mis amigas, que asienten con la cabeza. Lo que teníamos que hablar con la tripulación ya quedó resuelto, capitana, dice Ti. Cualquier cosa, te llamo a tu casa, agrega Loren. Y mi mamá y yo nos despedimos de ellas y de la tripulación. Samanún Ebri. Entro a casa como un cohete. Toda esa historia de Kirk, Jim, Charles Walker, el crimen de mi padre, el acuerdo de paz. Estaba harta de eso y necesitaba actuar. Lo primero que haría sería hablar con Ingfa. Vaya, ¿dónde es el incendio?, pregunta mi hermana en cuanto cruzo la puerta de entrada. Estaba sentada en una de las sillas de la sala, fumando un puro y leyendo un libro, como si el mundo no se estuviera cayendo encima de nuestras cabezas. Pero ella no sabía. La ignorancia es una bendición. Tenemos que hablar, digo con semblante serio, y ella cierra el libro, apoyándolo sobre el asiento de la silla a su lado. Ahora, se pone de pie rápidamente. Así me estás poniendo nerviosa. ¿Pasó algo en la reunión con el señor Francis? Hasta donde yo sabía, solo faltaba eso para que tú y Ti nos presentaran el documento. Nada que ver con el documento ni con la alianza. Estaba tan nerviosa que ni siquiera la dejo terminar el razonamiento. Ella frunce el ceño, observándome. Vamos al estudio entonces. Estoy realmente preocupada. Empieza a caminar hacia el estudio y yo la sigo de cerca. No voy a andarme con rodeos, Ingfa, porque tenemos una bomba a punto de estallar en este mismo momento en que hablamos. Sus ojos estaban un poco sorprendidos y atentos, mientras yo cerraba la puerta del estudio. Ninguna de las dos tuvo la calma de sentarse. Las dos estábamos ansiosas. Ni siquiera sé bien cómo empezar a contarte esto, pero, antes que nada, tardé algunos días en decírtelo porque estaba investigando. Es un asunto absurdamente difícil, y yo no puedo... Habla de una vez, Samanún. Kirk y Jim están involucrados con Charles Walker. Primero frunce el ceño, intentando procesar la información directa y clara que le había soltado, pero enseguida sus ojos empiezan a abrirse y se frota una mano con la otra, en una señal clara de ansiedad. ¿Cómo así? ¿Estás segura? ¡Dios mío! Se lleva la mano a la nuca y me da la espalda, yendo hasta la ventana. Estoy segura, por eso tardé un poco en contártelo, porque le encargué esto a Tim y él me trajo esa información. Además, los informantes de Ti averiguaron lo mismo. Las historias coinciden. Samanún, es Kirk, Lo sé, Eng, es Kirk, el tipo con el que crecimos juntas.
al que Jim crió y a quien nuestro padre le dio una oportunidad en la tripulación. En cuanto digo eso, ella se vuelve hacia mí de nuevo con el semblante asustado. Nuestro padre. Está metido hasta el cuello, pero en cuanto a la historia de la entrada de Charles Walker a la isla, obvio que está Samanún. Es claro como el agua. ¿Quién crees que metió a Jim y a Kirk en todo esto? Pensé lo mismo, pero no quise precipitarme. A veces piensas demasiado. No hay eso de precipitarse. Vivimos dentro de un nido de víboras, Sam. Es evidente que él también está en esto. Las dos nos quedamos en silencio por varios minutos, pensando e intentando digerir toda esa conversación. ¿Cómo pudo Kirk hacernos esto? Hacerme esto a mí. Ayudó al hombre que quería matar a Mon, Ingfa. Vio con sus propios ojos cómo me siento respecto a ella, cómo tuvo el descaro. Pregunto sintiendo que la rabia me consume al pensar que él, el hombre con quien crecí, uno de mis brazos derechos dentro de la tripulación del Fancy, tuvo el valor de conspirar para matar a la mujer de la que estoy enamorada. Mon me salvó más de una vez de morir en esa prisión. Gracias a ella estoy aquí, y él no lo tomó en cuenta ni por un segundo. ¿Qué vamos a hacer?, pregunta, poniéndome la mano en el hombro dándome cierto consuelo. Se dio cuenta de que estaba muy enojada y empezaba a perder un poco el control de mis pensamientos. La primera conversación tiene que ser con él, porque es más urgente. Por más que Jim sea casi una madre para nosotras, él es de nuestra tripulación. Hay un agravante serio, porque no solo me traicionó a mí, sino a los rojos, y hermana. Tenemos que ser rápidas porque Estela ya sabe todo esto y estoy segura de que no va a tardar en pasarle el reporte a su padre. Con eso, Kirk quedará en manos del consejo y yo no le voy a dar ese gusto. Estela sabe. ¿Cómo? Compró la información. No sé exactamente a quién todavía, pero está claro que no fue trabajo de ella, sino de nuestros informantes. ¿Crees que fue Tim? ¿Capitana? La voz de Kirk resuena en la sala, cortando el pensamiento que Ingfa estaba formando. Ella me mira espantada. «Maldición», dice en un susurro. Le pedí que viniera hasta aquí. No lo puedo creer. Una sonrisa fría se forma en mi cara. Qué bueno que esté aquí. Mis músculos estaban tensos y preparados para lo que venía. La descarga de adrenalina que recibí al escuchar esa voz tan familiar para mí hizo que toda la rabia volviera como una avalancha. «Tranquila, Sam. Tenemos que ser inteligentes», dice ella, notando mi estado de nervios. Ignoro lo que mi hermana había dicho y voy rápido hasta la puerta del estudio, abriéndola y dando de frente con el hombre alto y delgado. Su semblante amable me enfrenta, pero enseguida nota que algo estaba mal. «Sam, no sabía que estabas aquí. Mamá mandó un poco de comida del almuerzo. Dice que te extraña. Hace días que no apareces por allá». Abre una sonrisa, pero yo mantenía la mandíbula apretada y usaba cada célula de mi cuerpo para no lanzarme sobre él. «Entra», digo de manera dura y seca. La sonrisa educada desaparece de su cara y frunce el ceño, mirando a Ingfa esperando alguna explicación, pero ella no dice nada. Kirk. Ingfa empieza a hablar, imaginando que yo no estaba organizando mis pensamientos en ese momento. Yo nunca fui una persona muy impulsiva ante las situaciones difíciles. Generalmente pensaba con frialdad y calculaba cada paso para resolver los problemas. Pero desde que había desarrollado sentimientos por Mon, eso parecía cada vez más difícil, sobre todo cuando la involucraba directamente. Estaba fuera de mí e Ingfa lo había notado. Su expresión preocupada no era solo por la situación que teníamos que manejar con Kirk, sino también por el hecho de verme tan nerviosa y con tanta rabia que tendría que tener cuidado, porque sentía que podía explotar en cualquier momento. Me están asustando un poco. ¿Qué pasó? Ingfa toma aire para hablar, pero yo la interrumpo y tomo las riendas de la conversación. Te voy a preguntar una sola vez, Kirk. ¿Estás involucrado en un esquema con Charles Walker? El rostro del hombre se contrae de repente, la sangre desapareciendo de su cara, dejándolo pálido. Su respiración se altera, pero respira hondo, intentando mantener el control de su cuerpo que hablaba a gritos, para quien observara, de que estaba muy nervioso. Vuelve a mirar a Ingfa y eso me irrita aún más. Fui yo quien hizo la pregunta, Kirk, responde mirándome a mí. Él vuelve a enfrentarme, mudo.
Te está dando la oportunidad de hablar y creo que más te vale aprovecharla, porque si conozco bien a mi hermana, hablar era lo último que quería estar haciendo contigo en este momento, Kirk. Él traga saliva, pero sigue parado sin moverse un centímetro. Yo puedo explicar, capitana. Sé que la situación parece muy fea, pero entienda que hice esto por los rojos, dice con la voz temblorosa. ¿Por los rojos?, preguntó con algo de dificultad. Mi rabia era tanta que sentía los músculos del cuello tan tensos que hasta pronunciar palabras se me hacía difícil. Sí, mire, nuestra situación no es fácil. Al principio, cuando me llamaron para ese pacto, yo no quería participar porque nunca podría traicionarla, capitana. Nunca la traicionaría, jamás. Entrecierro los ojos en su dirección mientras sentía a Ingfa monitoreándome a cada momento. Pero me convencieron por un bien mayor. Vuelve a explicarse. Yo sé que puede parecer que actué a sus espaldas, pero la verdad es que no solo parece que actuaste, Kirk. Fue exactamente eso lo que hiciste. Lo interrumpo con impaciencia. Lo sé, capitana. Entienda, yo no quería. Pero el pacto tenía mucho sentido. Tiene. ¡Qué maldito pacto! Sé más claro. Exijo, pero él me mira con un semblante confundido. No sabía que yo no tenía idea de qué era el pacto. El pacto, capitana. El pacto que que el señor Avery firmó con Charles Walker para el ascenso de los rojos en Nassau. Hace años se unió con Charles Walker y con mi mamá para intentar acabar con los negros. Hicieron un pacto en secreto y se reunían de vez en cuando para idear un nuevo plan. Los años fueron pasando y nada se concretaba, hasta que el capitán tuvo que retirarse. Entonces necesitaban a alguien de dentro de la tripulación de los rojos con un cargo alto para ayudarlos, y su padre sabía que ni usted ni Ingfa se meterían en esto. Por eso vinieron a mí. Miro a Ingfa, que estaba tan perdida como yo, y él lo nota y sigue hablando. Lo sé, Sam. Se acerca a mí y me toma del brazo, pero enseguida se lo quito. No me toques. Él levanta las manos en el aire, pidiendo disculpas. Perdona, no te tocaré. Pero, Sam, mira, sé que nunca estarías a favor de algo así, solo intentaba acelerar el proceso. El acuerdo de paz es completamente ridículo. Estamos día tras día intentando. No vamos a salir del lugar. Nuestra situación solo empeora porque el acuerdo solo favorece a los negros. ¿Tienes la más mínima idea de lo absurdo que es todo esto?, pregunta mi hermana. Sé que a ojos de ustedes esto está completamente mal, pero ¿a ojos de nosotras? ¿Estás queriendo decir que las que estamos equivocadas en esta historia somos nosotras dos por no unirnos con un europeo para apuñalar por la espalda a otra tripulación pirata? ¿Eso es lo que estás tratando de convencernos?, pregunto con el volumen de voz un poco demasiado alto, mis latidos por las nubes por la rabia que consumía cada centímetro de mi cuerpo. No hay salida, capitana. Yo solo intentaba matar a Corncamon. Termino la frase, aunque sabía que no serían esas las palabras que él usaría, y él se pone aún más nervioso. ¿No era exactamente ese el plan? Le grito en la cara, acercándome un poco a él, mi mano empuñando el guardamano de la espada en mi cinto. Tranquila, Sam. No me llames Sam, traidor. No soy tu amiga. Él abre los ojos, el miedo estampado en ellos. Vuelve a mirar a Ingfa, como un último pedido de ayuda, pero mi hermana no se mueve. Sabía que yo necesitaba enfrentarlo yo misma. Capitana, por favor escúcheme. Extiende las palmas hacia mí, como pidiéndome que dejara de acercarme. Quería protegerse. Nunca la traicionaría. No soy un traidor. Hice esto por los rojos. Deja ese discurso idiota y absurdo. Si fueras tan leal a mí y a los rojos, me habrías escuchado a mí y no a un pacto criminal. Era tu capitana, Kirk. Trabajo para mejorar nuestra situación desde que asumí como capitana. Y aún así no confiaste en que yo pudiera resolver esto. Traicionaste mi confianza. Intentaste matar a la mujer que amo. Te uniste con un europeo para acabar con una familia de piratas.
¿Y todavía crees que todo eso tiene justificación? Su cara empezaba a ser bañada por las lágrimas que escurrían sin parar de sus ojos. Capitana, sé que lo que hice estuvo mal, no quería lastimar a Mon, sé que usted la quiere, pero su padre, ¿qué tiene él? Gritó de nuevo. Él me prometió que era solo una cosa pasajera, que usted era así, que se encariñaba fácilmente, pero que ante las ganancias que íbamos a tener, la pérdida de ella sería algo que usted superaría. Sinceramente no podía creer el nivel de absurdo que estaba escuchando. Con cada nueva información sentía que la situación era mucho peor de lo que había imaginado. Mi padre sabía de mi vínculo con Mon después de todo. ¿Estás escuchando lo que tú mismo estás diciendo? Mis palabras salían sin que yo controlara el volumen, la entonación. Los nudillos de la mano que agarraba la empuñadura de la espada estaban blancos de tanta fuerza. Tenía tanta rabia dentro de mí que, por primera vez en la vida, tuve ganas de matar a alguien solo por odio. Matar a uno de los míos. ¿Qué está pasando aquí? Mi padre abre la puerta del estudio sin avisar. Sabía muy bien lo que estaba pasando ahí, porque yo gritaba a pleno pulmón y toda la casa era capaz de escuchar. Giro la cabeza hacia el hombre parado en la puerta, con aire de superioridad, como si tuviera plena convicción de que yo estaba haciendo una tormenta en un vaso de agua y que todo lo que había hecho era completamente comprensible y justificado. «Aléjate de él, Samanún», dice en tono de orden. «¿O qué? ¿Me vas a matar a mí también?» «No seas ridícula. Lo que hicimos, lo que Kirk hizo, fue solo lo necesario. ¿Cómo puedes ser la persona más falsa y mala que conozco? ¿Cómo te pintaste como el mejor padre del mundo todo este tiempo? Te mostraste como una persona íntegra, que no quería romper el acuerdo de paz. Llegaste a pelear conmigo por eso. Me llamaste criminal sin ningún remordimiento mientras por detrás planeaste matar a Edward Teach a sangre fría». Él tenía una expresión cínica en la cara, lo que me daba aún más rabia. «Es una lástima que pienses tan pequeño, que no puedas entender el motivo de todo esto», dice tranquilo. «Si no supiera que llevas planeando la muerte de Edward Teach desde los comienzos de la historia de Nassau, diría que estás completamente senil», dice Ingfa con dolor. Él la mira y sonríe de una manera sombría. «Hija mía, todavía te falta mucho por crecer para entender que mientras ustedes están fingiendo ser piratas, yo estoy por detrás haciendo que el negocio realmente suceda». ¿Suceda? Suciamente lograste matar al padre de Mon y nada más, y para eso tardaste años. Digo con rabia, y él suelta una carcajada. Si no hubieras estado jugando a la casita con su hija, ya la habría eliminado a ella también. Desenfundo mi espada. Ya no respondía por mí, solo actuaba según lo que la rabia me dictaba. Al lado de mi padre estaba Kirk con la cabeza baja, llorando. Quizás el remordimiento lo estaba consumiendo, pero era demasiado tarde. Sus lágrimas inútiles no iban a reparar nada de lo que había hecho. Nada devolvería la confianza que alguna vez tuve en él. Su vida había terminado. El código pirata actuaría mucho antes que el consejo. Moriría en la cubierta del barco al que, un día, juró servir. «Ingfa, trae a algunos hombres para llevárselos», ordeno, con la espada apuntada hacia mi padre. Ella no dice nada, solo sale de ahí disparada y, en pocos segundos, escucho los cascos de su caballo saliendo de nuestra propiedad. «¿Qué piensas hacer, Samanún? Vas a matar a tu propio padre. Sinceramente, todavía no sé qué hacer contigo, pero bajo este techo y en libertad no te vas a quedar. Irás a las bodegas del Fancy de manera humillante. En el mismo barco que solías comandar, hoy serás prisionero». Su superioridad se deshizo en ese momento, porque nunca creyó que yo tuviera el valor de llevar a cabo lo que estaba haciendo. Pensó que, una vez más, se iba a salvar de las atrocidades que venía cometiendo durante años. Era obvio que me dolía, era mi padre, y sabía exactamente lo que pasaría cuando todos sus crímenes salieran a la luz ante los rojos y, principalmente, ante los negros. No saldría vivo de eso, pero yo no podía, no sería capaz de encubrirlo para salvar su pellejo. «Baja esa espada, Samanún. Los dos sabemos que no tienes el valor para sostener esta situación.
¿Entiendes que si me encierras, nunca más me volverás a ver? Ahora hablaba sin la diversión que antes cargaba en sus palabras y en su cara. La voz era mucho más suave y baja. Estaba jugando, intentando manipularme. De verdad no me conoces, ¿verdad? Creaste una versión mía en tu cabeza que no corresponde con la realidad. Me crees débil solo porque procuro hacer las cosas de la manera correcta, pero te equivocas cuando piensas que no tengo el valor de hacer esto contigo. ¿Crees que voy a caer en el cuento de «pero soy tu padre»? Olvídalo. Una vez te salvaste, sinceramente no sé cómo, pero esta vez no te vas a salvar. Él vuelve a sonreír. ¿No sabes cómo? Suelta una carcajada. La mujer que dices amar, la tan poderosa e imponente Corncamon Teach, no es ninguna Teach. Es una completa desgraciada. La arruga que se forma en mi frente parece divertir al viejo que tengo enfrente, porque vuelve a reírse ante la expresión confundida que pongo. Es una cosa más entre tantas que no sabías, Samanun. Charles Walker, el hombre que tanto desprecias, es el verdadero padre de Corncamon. Ella es una Walker, eso mismo que estás escuchando. Entiéndeme de una vez por todas que el poder de esta isla no merece ser dividido entre los negros, porque la familia Teach es una farsa. Edward Teach terminó asumiendo la paternidad de la hija de Charles Walker, movido por lo que sentía por Angelica Teach, o mejor dicho, Angelica Meister. ¿Eso es verdad? Miro a Kirk, que más parecía la sombra del hombre que alguna vez fue. Estaba destruido y no reaccionaba a nada de lo que pasaba frente a él. Kirk, ¿eso es verdad? Me mira con sus ojos enrojecidos por el llanto que se negaba a caer. No tenía fuerzas para nada, pero al menos eso me lo debía. Sí, responde con su voz débil. Mon es hija del inglés.